Buenos días, mi nombre es Daniela Morales González. Esta es mi sustentación de práctica de prejardín-jardín de quinto semestre. Hablaremos sobre el contexto macro y micro, la problemática, la propuesta de intervención, las reflexiones y las referencias. Dentro del contexto macro del Jardín Campestre del Norte tenemos una filosofía llamada de oruga mariposa. El personal son 36 docentes auxiliares, 2 coordinadores y personal extra entre fonoaudiología, psicología, profesores de danza, baile, fútbol y música, entre otros. En el contexto micro de Scholars E, las generalidades observadas son 18 estudiantes con un promedio de 4 años y 10 meses, una profesora y un auxiliar medio tiempo. Se tiene diversidad de casos, se da la rutina para los hábitos y se tiene un aprendizaje kinestésico. Los objetivos para este ciclo escolar eran la autosuficiencia, los hábitos, la argumentación y los valores. Dentro de las fases de la práctica hablaremos de la indagación y planeación, que es hasta donde llegamos por la situación mundial. En la indagación tenemos la problemática. Las fases evaluadas dentro de esta fue en la indagación la observación de las interacciones y el actuar, y anotado mediante diarios de campo y fichas de observación. En el problema tenemos la investigación teórica de los resultados de las observaciones de la indagación, teniendo en cuenta los síntomas y los desarrollos que se tienen en esta edad. En la indagación de Scholars E manejamos el diario de campo de forma descriptiva, con características y momentos específicos de las interacciones. Fue una observación abierta y sistemática durante todos los días de práctica y se fue focalizando en las situaciones específicas. En el formato de observación de clases que tenían los niños, hablamos sobre los propósitos de la clase, los agentes de la interacción y el contexto que se tuvo. A tener en cuenta de la indagación y el diario de campo, se habló de la sistematología desde las acciones, anotaciones diarias y la caracterización personalizada de los estudiantes. El problema que se tuvo en Scholars E fue la autorregulación corporal desde el seguimiento de instrucciones dependiendo de la situación o momento. Para esto, la sintomatología que se tuvo fue la dificultad de seguir instrucciones, el moverse del puesto en varias ocasiones, el hacer los trabajos de pie, la falta de habilidad en los movimientos de motricidad fina y gruesa, como en momentos de correr, saltar, agacharse, quitarse el saco y la pinza para el agarre de lápices, entre otros. Hablamos que de 4 a 5 años ya tenemos una atención de hasta 20 minutos, una seguridad en los movimientos como el equilibrio, un refinamiento en la motricidad fina y gruesa, las relaciones espaciales del cuerpo y con objetos alternos a nosotros, la independencia al vestirse y desvestirse y los saltos y brincos coordinados. La importancia de esta problemática es que según Goleman 1995, la atención debe estar focalizada para poder lograr una autorregulación tanto corporal como emocional. Y según Gallego 1999, las órdenes llegan por nuestros sentidos y la eficacia de esto depende del seguimiento de instrucciones y la autorregulación corporal para las diferentes situaciones o momentos. Ahora bien, entraremos a la planeación. Aquí tenemos la propuesta de intervención con el proyecto de aula. El proyecto de aula es una estrategia que propicia el desarrollo de las competencias investigativas, involucrando competencias básicas desde la motivación extrínseca y captando la atención de los protagonistas, que son los niños y las niñas. Nuestro proyecto de aula se llamó Conociendo el espacio. ¿Por qué el espacio? Porque el espacio motiva para crear un aprendizaje significativo en los niños y las niñas, para que se sientan involucrados y ellos mismos creen el conocimiento. Entonces, en la indagación hablamos con los niños y vimos sus gustos mediante preguntas. Observamos las conversaciones que se tenían entre pares y se realizó exposición de temas diferentes hasta llegar al espacio. El espacio nos permite, dentro de la planeación, la posibilidad de crear espacios nuevos, crear comunidades de indagación con los niños, experimentaciones, espacios vivenciales y la creación de conocimientos entre ellos y sus pares. El objetivo del proyecto de aula de Scholars E es desarrollar procesos de autorregulación en los niños y las niñas de Scholars E a través de la temática Conociendo el espacio para promover el seguimiento de instrucciones.
Se tienen los objetivos específicos que son fortalecer su atención asertiva y fructífera en las actividades para su desarrollo y desarrollar su pensamiento científico para la creación de hipótesis. Tenemos las fases del proyecto de aula que fueron empezar desde un cronograma general. Aquí se planearon 9 planeaciones y se plasmaba la idea general de todas las planeaciones. Se tenía una secuencia didáctica y se dividía en 3: inicio, desarrollo y cierre. Tuvimos de inicio 2 planeaciones, de cierre de desarrollo 5 planeaciones y de cierre 2 planeaciones. Entonces aquí tenemos el formato que utilizamos, dando el objetivo general de todo el proyecto de aula y dividíamos por cada sesión, dábamos el nombre motivacional, el propósito de aprendizaje para cada actividad, las posibles acciones del profesor para motivar a los estudiantes, las posibles acciones de los estudiantes mediante nuestra propuesta, los productos específicos que nos darían las actividades, los espacios y recursos que tendríamos y la descripción de la actividad. Después de tener las 9 actividades en el cronograma general, vamos a la planeación de actividades, que es más específico. Se tiene una breve descripción del contexto, un propósito que es el objetivo específico, y se habla del escenario, los recursos y las dimensiones desde las teorías para ver cuál es lo que mejor queda con nuestro salón. Se tiene el inicio, el desarrollo y el cierre específico de cada planeación y el tipo código de registro para el método de la evaluación y luego para la sistematización dentro de esta. Los elementos utilizados dentro de nuestras planeaciones fueron las bases rectoras, el pensamiento científico y la filosofía para niños, esto triangulándolo para dar una solución a nuestro problema. Entonces, de bases rectoras hablamos de la exploración del medio, el juego y el arte. Dentro de filosofía para niños tenemos las comunidades de indagación, las preguntas investigativas que les dábamos a los niños y la argumentación que ellos nos podían dar. En el pensamiento científico, dentro de la argumentación, teníamos la creación de hipótesis para las actividades, la experimentación de situaciones y la comprobación de la información que daban ellos mediante la experiencia. En el inicio de nuestro cronograma general tenemos los acuerdos espaciales, que fue un contrato didáctico para la creación de normas con los mismos estudiantes, la presentación del proyecto de aula y la motivación que les dábamos a estos, que tuvieran una apropiación del tema y que se sintieran involucrados frente a la participación del proyecto de aula. En el desarrollo tenemos la caminata lunar. Aquí es donde se daba una apropiación del tema para la solución de la problemática. Aquí se tenían actividades de movimiento y utilizábamos el inicio, que era los acuerdos espaciales que nosotros tenemos. En el cierre del planetario tenemos el reconocimiento del trabajo y la exposición que tuvieron durante todo el semestre, poner en práctica la autorregulación lograda desde otro espacio creado y la argumentación de sus creaciones del proyecto. Para terminar las reflexiones que pude realizar durante esta práctica y viendo la pandemia que estamos viviendo y cómo se han tenido que crear estrategias virtuales para la educación de los niños, es primero que todo la adaptabilidad que tenemos que tener como profesionales y de forma personal con nuestras prácticas. El reinventarse en las prácticas, en la manera de educación, en nuestra metodología, hablando desde cada contexto y cómo los niños necesitan la motivación en cada día según la situación de cada uno. El compañerismo entre los estudiantes y entre los practicantes dentro de nuestra labor. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar para crear herramientas, para crear estrategias para poder ayudarnos los unos con los otros? Y el mejoramiento continuo desde reflexionar dentro de nuestras planeaciones, reflexionar dentro de nuestra vida profesional y nuestra vida privada con cada cambio que podamos tener. Por último, las referencias de donde tomé información fue el Ministerio de Educación Nacional, hablé sobre la autorregulación y autores que pudimos ver durante nuestra práctica y el proyecto de aula que pudimos tener.